Bueno, Jaime, yo he traído la cesta por si acaso. Hemos venido a por setas. Hay que traer cesta, por supuesto. No sé si encontraremos algo, pero... No es normal ir a por setas con una azada, además de llevar la cesta reglamentaria. Pero para Jaime no es nada del otro mundo. Este ingeniero de Montes, Zumayarra, tiene una empresa especializada en inocular bosques con setas comestibles. Este pinar de Vergara, por ejemplo, fue inoculado en primavera con micelio de boletus. Por tanto, no es mal sitio para recoger algún que otro ejemplar. Lástima que no haya llovido ni gota en el último mes. Con todo, técnicamente la cesta sí que está llena de setas. Este micelio de Boletus pinophilus, creado por Jaime en laboratorio, es la seta propiamente dicha, el ser vivo que se cultiva en el bosque. Exactamente, esto es una reproducción en laboratorio de lo que hay en realidad debajo de un suelo, o sea, debajo de una superficie en un suelo de un bosque. Luego la seta es como, si dijésemos... El fruto, sería el fruto, que produce esporas, que son las semillas, y al fin y al cabo es eso, ¿no? El proceso del hongo es parecido a un manzano. Las setas serían las manzanas que producen las semillas para dispersarse. En la historia ha tenido que morir mucha gente para llegar a aprender que hay setas venenosas. Ahora sabemos cuáles son venenosas y cuáles no. Sabemos qué veneno tienen, sabemos por qué son venenosas e incluso conocemos los tratamientos que podemos aplicar una vez nos envenenamos con ellas. Ahora, también hemos aprendido que en muchos casos es muy difícil diferenciar una seta comestible de una seta venenosa. Yo, por ejemplo, tengo mis dudas con esta seta. Las setas venenosas no tienen necesariamente colores más vivos que las comestibles. No tienen peor sabor ni peor olor, y aun siendo venenosas puede ser que ciertos animales las coman. Al final, la única manera segura de diferenciar setas venenosas y comestibles es conocerlas. Y por eso he venido a donde las conocen bien. Además de conocer las especies, los micólogos de la Sociedad Aranzadi ayudan a todo el que les pide consejo. Ondo, zer zatoz, perretxiko batzuk egin? A ver, zer daukasuna. Todos los lunes a la tarde atienden a cualquiera que lleve setas a su sede de San Sebastián para solventar dudas e identificar las especies. Amanita panterina. Amanita panterina. Hau da, goatzen zea amanita muskaria bestetan ekarri zula bat gorrilla o lapintakin, la seta de los enanitos, esaten duguna. Da, familia hortakoa. Boletus calopus. Grisa xamarra, gainetik. Batzutan izaten da ere, pixkat ilun haua. Marroizka pixkat. Baina, dauka, beti porok, hemen, esponja bezala, eta porok dia horillak, hontan. Zanpatzen malden bat dugu, gelditzen da pixkat urdina. Beida, hemen. Rúsula sanguinea. Sanguinaria. Muy picante. Hau da, kriston picante. Nahi zupratu? Ez. Eskerrik asko. Bueno, hortan utziko dugu orduan. Pixkat, iten dezu pixkat probatu eta gero bota txistu. Rúsula sanguinaria. Pues yo creo que en los últimos años ha habido una labor muy larga y muy extensa de divulgación, de concienciación de la población, de los recolectores, de los consumidores de setas, labor que hace, entre otras sociedades, la Sociedad Micológica de Aranzadi en nuestro medio, y gracias a ella pues el número de intoxicaciones se ha mantenido estable en unos niveles muy bajos. El 95% de los árboles presentan micorización con algún tipo de hongo. La micorización es una relación simbiótica, es decir, ambos participantes obtienen beneficio. En este caso, la planta recibe del hongo principalmente nutrientes minerales y agua, y el hongo obtiene de la planta hidratos de carbono y vitaminas que él por sí mismo es incapaz de sintetizar. Pero también hay hongos parásitos que se aprovechan del huésped y hongos saprófitos que descomponen materia orgánica. Champiñones o setas de chopo son hongos saprófitos y su ciclo de reproducción está totalmente controlado.
Los hongos micorrízicos son un mundo aparte si hablamos de su cultivo. Tras años de investigación, se ha logrado reproducir trufas y níscalos, pero los boletus se resisten. Los primeros pasos para controlar su cultivo se están dando en Palencia. En Venta de Baños, Jaime estudió Ingeniería de Montes y allí tiene su sede la empresa que dirige. ¿Qué tal el viaje? Bueno, bien, bien. Aquí estás tú, Jaime. Además de un zumayarra, integran la empresa un donostiarra, un elgoibarrés y una chica de Ávila. Aunque parezca el comienzo de un chiste, aquí se investiga. Se trabaja en serio para avanzar en el conocimiento de las setas. Cómo viven los hongos, cómo viven las setas en el monte y qué es lo que les gusta. Hay setas que les gusta un tipo de suelo de pH ácido o de suelo calizo, hay otros que les gusta bosques aclarados, otros les gusta bosques densos. Entonces, después de bastantes años de investigación y de visitas al monte y de trabajar en el campo, nuestra idea es aplicar ese conocimiento que pasa en la naturaleza para obtener mejores producciones de algunas de las setas pues que tengan interés comercial, o ya sea porque sean comestibles o por su interés medicinal. De este laboratorio salió el micelio con el que se inoculó el pinar de Vergara. En un entorno estéril se extrae un trocito de un ejemplar joven de boletus y se coloca en una placa sobre una solución alimenticia. El proceso es sencillo, pero no deja de tener su complicación, por ejemplo, en los ingredientes y las proporciones del medio en el que este trocito empieza a crecer y crear micelio nuevo. Estos filamentos blancos, parecidos al moho, son micelio puro. Esto, ¿ves? Es cada trozo. Claro. De ahí se ha extraído un trocito para poner aquí. Un trocito de él basta para repetir el proceso, cuantas veces se quiera. No es exagerado decir que es una clonación, porque genéticamente es el mismo hongo el que se replica. Luego, el micelio se almacena en este sustrato esterilizado, una especie de tierra donde se mantiene vivo. En estas bolsas, el micelio de níscalos, boletus o trufas está listo para su introducción en el bosque. En los botes se conserva el micelio de boletus de diferente procedencia y además hay varias cepas distintas recogidas en el mismo lugar. Es muy importante ese concepto de que cada cepa está adaptada a un lugar, pero también dentro de ese mismo lugar hay cepas. Podemos recoger 20 boletus de ese entorno de Vergara y 2 de ellas van a crecer mucho más que otras. Eso se ve en el crecimiento, Claro, así, en las exactamente. placas. Entonces, lo que queremos nosotros para producir mucho micelio, queremos mucha cantidad. Cepas fuertes, que se Necesitamos extiendan. cepas potentes, agresivas, les llamamos, que tengan capacidad de crecer mucho y que tengan capacidad de micorrizar mucho. Y esas son las más adecuadas. Entonces, bueno, pues por eso hay que hacer esa labor de selección, de aislar un montón de hongos de diferentes lugares y después quedarnos con los mejores. Eta hau ere dauka olor usaia patata. Patata cruda. El rábano, patata cruda, tierra, hola. Generalmente se clasifican las intoxicaciones por setas para su manejo a nivel médico en 2 tipos fundamentales, los de latencia corta y los de latencia prolongada. Los de latencia corta son aquellas que aparecen apenas de 30 minutos a 3-4 horas después de la ingesta de la seta y que hay una serie de síndromes muy conocidos, generalmente son intoxicaciones leves, y luego hay otras que son las más peligrosas, las que se consideran más graves, que son aquellas que aparecen 6 a 8 horas después de la ingesta. Son las que se llaman intoxicaciones de periodo de latencia prolongado o largo, cuyo paradigma en nuestro medio es la intoxicación por Amanita phalloides. La amatotoxina de la Amanita phalloides ha matado a muchas personas. Entre otras, supuestamente, al emperador romano Claudio y al archiduque Carlos de Austria. Hau problema da jaten bali maizu. Hau basta gizon bate hiltzeko. Basta da. Ejemplar bat basta da. Los ingleses llaman a la phalloides Death Cap, el sombrero de la muerte, y en Euskal Herria es conocida porque algunos ejemplares se parecen mucho a las gibelurdiñas. No es muy raro que todavía existan algunas intoxicaciones por Amanita phalloides, por 2 razones fundamentales. La primera es porque es una seta bastante frecuente en nuestros bosques y segundo porque
hay muchos recolectores y hay muchos recolectores nuevos. Honekin dakat zalantza handiena. Bai. Bueno, Amanita faloides ote den edo ez. Ez da amanita faloides, baina oso antzekoa da, oso antzekoa. Hau da amanita citrina. Citrina, Ez da toxikoa, baina hau ez da janbia. Aunque la azada no sea un instrumento de laboratorio, es fundamental en el proceso de inoculación. Hay que romper las raíces pequeñas de los árboles, las que luego puedan volver a crecer. Es como una poda. Se lleva a cabo en primavera, con la tierra húmeda y el árbol fuerte, en crecimiento. Las nuevas raíces crecerán rodeadas de micelio y se producirá la micorrización. Y ahora ya pues lo tapamos. Esto es pues lo más importante. Eso es la teoría. Esa es la teoría. ¿Y la práctica qué dice la práctica? La práctica dice que, bueno, pues este es el método pues más avanzado que existe hoy en día, en el que estás inoculando con micelio. Estás haciendo lo mismo que pasa en la naturaleza. La práctica dice que estamos trabajando en la naturaleza y esto no es el laboratorio. Aquí pasan mil cosas, los suelos van cambiando, puede que funcione en ese árbol y en este no. Pero bueno, en los ensayos que tenemos pues tiene un porcentaje alto de rendimiento. En el proceso intervienen factores que, como hemos visto, se pueden y de hecho se controlan ya para favorecer la producción de hongos. Por ejemplo, se sabe ya que los boletus gustan de bosques clareados, micorrizan árboles adultos y se dan mejor en suelos ácidos. Además, la probabilidad de que la inoculación tenga éxito es mucho mayor si se utiliza micelio de ejemplares de la zona. Los servicios de inoculación que ofrece la empresa de Jaime controlan todas estas variables. Hace poco han abierto una nueva oficina en el Goibar. Eskaintzen dugun lana izango litzateke lehenengo eta behin basua ikusten den basua pizkat aklaratzia. Oso garrantzitsua da argisa sartu alizatia ontoak eta urten alizateko. Beraz, basoa aztertzen duzu ea egokie den, baso hau egokie. Eta ez basoko zuhaitza bagarrik, baita ere lurra bera ere. Lurra ere izan daiteke ematen duena, oparoa, eta orduan ez luke behar interbentzio gehiagorik. Eta ez badago, baina aukerarik badauka egoteko, micelio hori sartu egingo litzateke edo erein egingo litzateke micelio hori. Santo Dios benito, hemen ere baukazu. Hau ere faloides da? Hau bai da faloides. Hau ez, baino hau bai. Ikusten? Brillo, verdoso aceitunao. Pedro ha identificado fácilmente las setas, pero por si acaso les vamos a hacer el test de Wieland, una prueba química sencilla para detectar la amatotoxina de la Amanita faloides. Se exprime el jugo de las setas sobre un papel que contenga mucha lignina. Y encima del líquido exprimido, ácido clorhídrico. Una gota y esperar. La gota que contiene amatotoxina, es decir, la del jugo de la faloides, se volverá azulada en unos 10 minutos. El resultado es claro. No es cierto que haya disminuido el número de intoxicaciones por setas. Más o menos se mantiene constante de año en año. La incidencia es muy baja, tan baja que supone de 5 a 10 casos por millón de habitantes año. De todas formas, incluso esta tendencia tiene su excepción. Sí que se nota un cierto aumento en el número de asistencias en los servicios de urgencias de pacientes que consumen setas alucinógenas con fines recreativos. Quizás ese sí que sea uno de los segmentos en donde hemos visto un cierto aumento en la toxicidad en relación con el consumo de setas. Vale, entonces lo analizamos, ¿no? Vamos a mirar micorrizas. ¿Dónde lo dejo? A ver Aquí si mismo encontramos micorrizas. Si todo va bien, en el subsuelo del bosque se producirá la micorrización y el micelio se extenderá. Las raíces de la bandeja son de un plantón joven de encina, raíces micorrizadas por micelio de trufa negra. A diferencia del boletus, la trufa o el níscalo pueden micorrizar plantas jóvenes y el proceso se puede llevar a cabo en un vivero. Estos laboratorios de venta de baños son uno de los pocos que certifican que una planta está efectivamente micorrizada.
siempre se ve un engrosamiento. La raíz del árbol va normal y de repente se observa como que se engrosa, porque el micelio está dándole la vuelta a toda la raíz. Esto es lo que es una micorriza. Entonces, este engrosamiento quiere decir que la raíz está envuelta absolutamente en micelio. Hay otro método para verificar la micorrización y además realizar un análisis genético del micelio. Estas muestras de tierra recogidas en Vergara contienen multitud de trazas de ADN biológico de distinto origen. Como en las series o películas de detectives, esta máquina es capaz de detectar el ADN de Boletus entre ellas. Las muestras se recogen aleatoriamente en todo el bosque y los resultados reflejan la extensión del micelio en él. Por ejemplo, una muestra positiva sería esta. Esto indica que hay que ADN de ha habido, Boletus edulis. sí, la PCR ha amplificado el ADN, en este caso de Boletus, y lo ha detectado. Esta máquina nos permite decir, pues sí, es Boletus edulis. Mediante este método se puede saber si la inoculación ha tenido efecto en el suelo del bosque o, al contrario, ha sido infructuosa. El análisis se suele realizar al año de inocular y en este caso, y a pesar de que no hemos recogido nada, los resultados indican que sí hay Boletus en Vergara. Pues vemos todas las que son positivas, todas estas son positivas. Ikusi alduzu, ontzi horik hemen, Oraindik ez, oraindik oso... udaberrian ereintzen duten hasia. Exactamente, ipini berri dago, eta orduan oso goizago da ikusteko resulta bakun dio. Ni pentsatzen dut hurrengo udazkenian, edo hurrengo aukuan ikusiko dela zerbait. Los seteros saben de sobra lo caprichosas que son las setas, y por mucho que se conozcan cada vez mejor los procesos que suceden en el subsuelo y se controlen muchos de los factores que inciden en ese ciclo, siempre habrá algo que se escape, un cierto misterio. No podemos controlar la precipitación, tenemos que esperar a que llueva. Después de que inoculemos aquí y que todas las condiciones sean perfectas, aún así no tenemos todo controlado, porque los hongos crecen cuando les da la gana, y esto es una cosa que podemos hacer todo lo posible para poner las condiciones mejores para su fructificación, pero al final, tiene que venir una buena precipitación y que el árbol se asocie con el hongo, que el hongo se asocie con el árbol y que todo vaya bien, ¿no? Y eso, pues solo lo pueden hacer ellos.